Señor, venimos a tu presencia a pedirte y suplicarte que nos limpies de toda maldad, que nos perdones nuestros pecados, Señor, para que podamos estar en una relación sin estorbo, Señor, que podamos realmente orar y saber que nuestras oraciones, Señor, están siendo escuchadas por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida. Te pido que obres en la congregación y en las personas que siguen este canal de Casa sobre la Roca, que siguen las predicaciones y los estudios, Señor, pero también te pedimos por esas personas que no te conocen, Señor, que tú toques esos corazones para que ellos, Señor, puedan realmente entender tus misterios y darse cuenta de la necesidad urgente, Señor, de ser salvados por ti, Señor. Pedimos misericordia para ellos como la tuviste por nosotros, Señor, porque no es algo que nosotros hayamos buscado, Señor, sino que tú, Señor, eres quien nos ha preparado y nos ha tocado para poder arrepentirnos y recibir tu misericordia y esa redención que solo tú puedes dar, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo prepare, abra nuestros corazones, prepare, nos dé entendimiento de las Escrituras y podamos, Señor, dar una sana enseñanza, Señor, con autoridad, con poder, y que pues sea lo más comprensible, Señor, que sea entendible, Señor, a los oídos de los que van a escuchar, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque nos has sustentado en este día, Señor. Se nos olvida que estamos, Señor, realmente de paso en este lugar y que somos como una flor que la podemos ver hoy y a la semana siguiente no estar, Señor. Y pues tú nos has sustentado este día, nos has dado lo necesario, el aliento de vida, el techo, los alimentos, y nos das la oportunidad, Señor, de llenarnos de tu palabra, Señor, que son palabras de vida eterna, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado con esta enseñanza, pero no solo con la enseñanza, sino con la atención que debemos poner, Señor, y la seriedad con la que debemos tomarlo, Señor. Bendice a cada persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra porque tú eres digno de recibirla, todo el honor, toda la alabanza, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de los martes de estudio bíblico. Nos quedamos en el capítulo 13. Vamos a ver del versículo 1 al 13. Son dos temas. El Señor Jesús predice la destrucción del templo y las señales antes del fin. Primera parte, porque no nos va a alcanzar para ver completo las señales antes del fin. No lo vamos a poder ver completo. La semana pasada vimos una enseñanza sobre la importancia de cómo debemos ofrendar o de qué manera debemos ofrendar. Vimos como ejemplo a esta viuda pobre que fue de veras auténtico, lo hizo de corazón, lo hizo por amor a Dios, tiene un corazón dador, ¿no? Alegre. Demostró pues obviamente su dependencia a Dios, demostró su total confianza en Él. Y pues hoy seguimos con el capítulo 13. Recordemos que las enseñanzas que damos en Casa sobre la Roca pues llevan un orden. Las damos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces veremos la predicción del Señor Jesús sobre la destrucción del templo y la primera parte sobre las señales que habrán cerca del fin del siglo, ¿no? Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, por favor. Dice: saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Vemos acá a los discípulos, tenían la intención de mostrarle al Señor Jesús pues lo grandioso e impactante que había quedado el templo. Recordemos que este templo hacía no mucho que lo habían reconstruido, no hemos visto que son varios templos. El templo este lo había reconstruido Herodes con una sola intención: quedar bien con los judíos, ganárselos. El templo pues quedó muy bien edificado y obviamente Herodes se ganó a gran parte de los judíos. Este templo pues obviamente tenía rocas de casi 16 metros de ancho, casi 8 metros de alto y casi 5 metros de profundo. Piedras muy pesadas. El Monte de los Olivos pues se encontraba por encima del templo, y entre el templo y el Monte de los Olivos pues lo separaba un valle que se llama el Valle de Cedrón. Seguramente la altura del Monte de los Olivos hacía que los discípulos pudieran contemplar el templo y querían pues impresionar al Señor Jesús con lo impactante y majestuoso que se veía el templo desde ahí, ¿no? Pero el Señor Jesús les comenzó a enseñar que ese templo, aunque se veía impactante, ya había sido abandonado por Dios. El templo se había vuelto, recuerden, cueva de ladrones. Ahí hacían negocios. Se había convertido en un ídolo igual, porque creían que Dios podía estar encerrado en esas 4 paredes. O sea que ese templo, aunque era la casa de oración donde se buscaba el rostro de Dios, pues fue abandonada por Dios, y al abandonarla inmediatamente empezaba a deteriorarse. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba allá, porque Dios no era glorificado allá. Aunque se alababa al Señor, aunque se predicaba del Señor, aunque se oraba al Señor, el Señor no se encontraba allá. ¿Por qué? Porque lo habían sacado de su corazón debido a la idolatría y la avaricia. Entonces él estaba fuera del templo esperando ¿qué? Arrepentimiento de parte del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para perdón de pecados que solo Cristo puede dar. Lamentablemente pues el Señor conocía sus corazones, que eran duros y que nunca se iban a rendir al Señor Jesús, iban a rechazar totalmente al Señor Jesús. De hecho, venía su muerte de él. Entonces, al saber él que siempre iban a ignorar al Señor, pues el Señor Jesús dijo: pues ven todo esto, es solo material, es vano, Dios ya no está allá. ¿Por qué? Porque rechazaron al mismo Dios. La luz vino a ellos y ellos rechazaron la luz y prefirieron más las tinieblas. Entonces el Señor decía: ya no es de valor eterno. Es por eso que cuando se destruya, dice el Señor, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Sin Dios en nuestras vidas, hermanos, estamos totalmente perdidos. Sin Cristo no valemos nada. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no somos más que un templo para la maldad. Y muchos dirán: bueno, no, pues yo me considero realmente una buena persona. Pero es importante saber que nosotros por naturaleza somos pecaminosos. Tenemos un pecado que nos impide estar en relación con Dios, que nos impide ser redimidos por Dios. Entonces necesitamos de Cristo, y sin Cristo nos estamos deteriorando y pronto seremos destruidos. Entonces los discípulos, al escuchar estas palabras tan fuertes en contra del templo, primero pues se asustaron. Obviamente dices: ¿cómo va a ser que tan impactante templo, tan impactantes rocas puedan ser destruidos y no quede piedra sobre piedra? Y segundo, pues como era una construcción, dijimos que es impactante, pues como que lo veían imposible, esto lo hacía difícil de creer. Sin embargo, ellos creyeron. ¿Por qué? Porque más adelante preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Entonces vemos que sí creyeron. O sea, ¿cuándo sucederá esta tragedia? Decían, ¿no? Entonces el Señor estaba hablando de un futuro no muy lejano, pero también de otro un poco más lejano. O sea, estaba mezclando acá dos cosas, ¿no? Algo que iba a pasar no muy lejos y algo que iba a pasar más lejos, sin dar exactitud de cuándo serían estos eventos. Eso siempre el Señor nunca dijo fechas ni siquiera acercamientos, ¿no? Entre lo no muy lejano podemos ver en la historia lo que sucedió con Jerusalén unos años después de la muerte, de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Los discípulos estaban obviamente asustados e inquietos, porque aquí vemos que el Señor no les da fecha, no les da día, no les da hora. Y es que Él es Dios, es sabio Dios, soberano Dios, pero hay cosas que solo corresponden al Padre, otras al Hijo y otras al Espíritu Santo. Así que esta parte de la profecía, pues obviamente de las fechas, les correspondía al Padre, ¿no? Entonces vemos que esta profecía se estaba cumpliendo
37 años después de su ascensión del Señor, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano comandado por Tito. Esto lo puedes checar y corroborar en la historia de Josefo, Flavio Josefo, que es un historiador pues muy confiable y que da veracidad a estas cosas, ¿no? Entonces vemos que esta sitiada ya que sitiaron la ciudad fue comandada por Tito. Eso duró como 5 o 6 meses. Josefo pues menciona que murieron aproximadamente más o menos como 1.100.000 personas y que 97.000 personas fueron tomados como prisioneros. Y en la Biblia pues hemos encontrado que Dios es muy paciente, ha sido muy paciente con su pueblo, que da muchas oportunidades. El Señor dio muchas oportunidades a Israel, a Jerusalén igual, y en verdad pues a nosotros nos da muchas oportunidades para que realmente no nos pase lo que les pasó a estas personas. El Señor siempre ha sido paciente con nosotros, solo que nosotros no queremos tomar las oportunidades, no queremos abrazarlas, debemos arrepentirnos, que significa volver a Dios, porque va a llegar el tiempo en que si no tomamos esa oportunidad, si no la abrazamos, pues va a venir sobre nosotros la justicia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una grave falta. O sea, realmente estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando, y es una grave falta. Como sucedió con estos de Jerusalén, que por rechazar al Señor Jesús, que por rechazar su evangelio, vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, el juicio terrenal llegó sobre ellos, y fue la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Esa enseñanza pues deja muy claro que esta destrucción y esta matanza fue por el rechazo a la gracia de Dios, por darle la espalda al evangelio de Cristo. Despreciaron al Señor Jesús, despreciaron el evangelio y trajo consecuencias garrafales. ¿Cuáles fueron estas consecuencias garrafales? Acuérdense que fueron sitiados por varios meses, ya entre 5 y 6 meses, no tenían por dónde buscar recursos, se agotaron los recursos de agua, se agotaron los recursos de alimentos, y pues obviamente el juicio estaba sobre ellos, la ira de Dios estaba sobre ellos, y fue tan drástica que los judíos cayeron en hacer cosas horribles, que estamos seguros que los cristianos no las harían. Se comían entre sí, bebían la sangre de los que mataban. ¿Por qué? Porque no había agua. Fue tremendo lo que sucedió. Y esto no acabó allá. Sufrieron en vida y sufrirían por la eternidad en el infierno. Cuando Dios nos advierte algo, hermanos, es importante que cuando leamos la Biblia y haya advertencias, tengamos por seguro que se van a cumplir. Él jamás miente. El Señor siempre dice la verdad y cumple lo que dice. El Señor Jesús anunció que el templo y Jerusalén serían destruidos, pero no le creyeron. Y estas profecías se cumplieron. No quedó realmente piedra sobre piedra, literal, no quedó. Se dice que los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad de Jerusalén huyeron al templo porque era el lugar más seguro, el más fuerte. Recuerden, unas piedras impactantes, y tenían la seguridad de permanencia de ese templo. Y los soldados romanos rodearon el templo, y se dice por el historiador Josefo que un soldado que estaba borracho comenzó un fuego que pronto cubrió todo el edificio, porque la intención no era destruir el templo, pero tenía que suceder porque Dios así lo dijo, iba a suceder de esa manera. El Señor iba a destruir el templo porque ya era un ídolo, ya era lugar de avaricia. Entonces, las figuras de oro en el techo se derritieron y se fue derramando el oro dentro de las grietas de las paredes de la piedra y se cuartearon. Entonces fue tan fuerte que para recolectar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra sobre piedra. O sea, quitaron piedra por piedra. Entonces la destrucción pues fue tan completa que los investigadores de hoy día tienen ciertas dificultades para saber dónde estaba ubicado exactamente el templo. La ira de Dios estuvo sobre los que rechazaron al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús sollozó antes en Mateo 23, versículo 37 al 39, donde decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor no era glorificado allá. Realmente
esto tenía que suceder. La justa ira de Dios estuvo allá, y la justa ira de Dios está sobre el que rechaza al Señor Jesús y su evangelio. Los cristianos debemos estar de veras eternamente agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha abierto los ojos y nos ha dado esa gracia para ver nuestra ruina y también para ver la esperanza que está en Cristo Jesús. Nos ha dado la oportunidad de venir a los pies de Cristo arrepentidos para que realmente Él nos salve. Y los que no son cristianos deben dar gracias en oración a Dios por su paciencia, porque no has perecido aún. Esto es en vida. Pero no te tardes en darte cuenta de su misericordia. No te tardes en abrazar la oportunidad de ser redimido por Cristo Jesús. Entonces acá vemos que la justicia vino, pero vemos que los discípulos pues estaban sorprendidos y también hicieron otra pregunta que dice: ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas tengan que cumplirse? Entonces los discípulos estaban interesados en el reino, pensando que se iba a establecer en su primera venida, o sea, en ese momento que estaba con ellos, pues debido a las señales que vieron del Señor. O sea, decían, si el templo sería destruido, entonces, ¿qué sucederá con Israel y los judíos? Entonces, mucha gente es la que se pregunta igual cuándo sucederán esos eventos. Muchos son los que no creen que estos eventos sucederán. O sea, muchos dicen, ya se ha tardado mucho. Muchos no creen que lo que la Biblia dice es verdad y se cumple. Otros creen que sucederán al grado de hacerse preparativos para esos eventos. O sea, creen que pueden protegerse, que pueden salvarse de la justa ira de Dios. Y han hecho en cuevas, las han habilitado para tener víveres, para tener todo lo necesario según ellos, para evitar pasar por esa ira, esa justicia, ¿no? Otros han hecho barcas o naves para ir al espacio, o sea, etcétera, ¿no? Lamentablemente, pues vemos que, aunque conocen parte de la palabra, pues no creen en un Dios salvador. Una cosa es conocer la Biblia, o sea, conocer la palabra, pero no conocer al Señor. Una cosa es realmente creer en un Dios imaginario a creer en el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces ellos no creen en un Dios que es justo, que es santo, pero que también es justo. No creen en un Dios de misericordia. ¿Saben por qué? Porque no lo conocen. Y por eso se confían en su propia inteligencia y hacen este tipo de cosas, confían en su propia sabiduría y obviamente se basan en que pueden librar lo que es el día del juicio, ¿no? Y sabemos que esto pues es un grave error. El verdadero cristiano confía en Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ama a Dios. No se apoya en su propia inteligencia, no se apropia en su propia sabiduría, pero sí se enfoca en la sabiduría de Dios que está escrita en la Biblia. ¿Okay? Ahora bien, nadie sabe el día, ni el mes, ni el año, y mucho menos la hora. Solamente Dios, y solo a la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre. A Él le corresponde los tiempos. ¿Okay? Ahora bien, habrá hombres y mujeres con apariencia de piedad que digan que esas cosas sucederán, porque han salido personas que digan, no, pues tal cosa va a pasar en ese tiempo. Hay muchas personas que son falsos. Y a estos pues obviamente les va a ir mal porque son falsos profetas, no son de Dios. Si te encuentras en alguna congregación así, es mejor que salgas de allí inmediatamente. Huye, porque vendrá la ira de Dios sobre ese lugar, ¿eh? El Señor comienza a dar señales que vendrán antes de su venida y las del fin del siglo. Pero el ser humano pues obviamente se le dificulta entender. Siempre ha querido que las cosas se le enseñen de alguna manera fácil. Así somos. Nos gusta que nos los den a entender de alguna manera fácil, ¿no? Y la Biblia pues solo se puede entender espiritualmente. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender. Él da luz a lo revelado por Dios, porque el Espíritu Santo esclarece la revelación de Dios dada al hombre, ¿no? Y 1 Corintios 2:14 lo dice, lo respalda. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Okay? Entonces, si una persona no se ha arrepentido, si una persona no ha nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo en espíritu, no han sido regenerados por el Espíritu Santo, no podrán entender las verdades y los misterios espirituales de Dios. Entonces todo les va a parecer ridículo, todo lo que hablemos no lo van a creer, les va a parecer ridículo, van a tomar alguna parte en serio, otra no podrán entenderlo bien. Por eso oramos para que el Espíritu Santo prepare, para que haga entender, para que verdaderamente
pues convenza al Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? El Señor Jesús, pues obviamente, aquí vemos que empieza a describir las condiciones que habrá en el mundo durante el periodo entre su ascensión y su segunda venida. Le responde a los discípulos con una advertencia: mirad que nadie os engañe, tengan cuidado de ser engañados, prácticamente le está diciendo. El Señor le estaba profetizando que el engaño aumentaría impactantemente, ¿ok? Y los estaba preparando para lo que vendrá en ese lapso de tiempo entre su ascensión y su venida. Y en verdad, pues vivimos en un mundo que la mentira pues ha incrementado. Todo se basa ahora en mentiras. El mundo te vende mentiras. De hecho, hasta los comerciales donde anuncian productos hay mucha mentira y los compramos. Entonces, la mentira que está en todo el mundo es comprada por el ser humano. La mentira, pues obviamente, por ejemplo, se ha dicho que la felicidad se obtiene a través de ¿qué? Del poder, a través del dinero, a través de las mujeres o a través de los hombres. Que tener una buena profesión, que no digo que sea malo, pero han dicho que tener una buena profesión va a traer felicidad y plenitud a tu vida. Que otros en la política, que ser diputado traerá plenitud, traerá éxito, no importando si para alcanzar ese éxito o esa meta tengas que hacer actos ilícitos o delictivos con tal de alcanzar la meta, la gubernatura o la presidencia. Es un falso éxito, hay mucha mentira. Otros creen que a través de un hombre o una mujer pueden encontrar la felicidad. O sea, y nunca hay que creer eso. Había una actriz llamada Elizabeth Taylor. Ella creía que el hombre perfecto le haría feliz. Y nunca lo fue. Ella tuvo 9 esposos, nunca fue feliz. Muchos creen que el hombre perfecto, otros que la mujer perfecta les va a hacer feliz. Y si ese hombre no les hace feliz, entonces ¿qué van a hacer? Van a buscar a otro o a otra que les haga feliz y nunca lo van a hacer. Solamente se van a destruir. Entonces otros creen que ser felices puede basarse en comprar cosas, en viajar, otros en drogas, otros en fiestas, en vicios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el ser humano, pues, por naturaleza es curioso. Todo lo quiere saber y quiere saber lo que le depara el futuro. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar. El Señor le dice a estos curiosos discípulos y nos los dice a todos nosotros y a toda la humanidad: tengan cuidado, enfóquense en que nadie les engañe. ¿Qué quiere decir esto? Que filtren todo lo que oyen o todo lo que ven a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. No solo es escuchar por escuchar, hay que corroborarlo. Ese libro llamado Biblia tiene todo lo necesario para que lleves tu vida correctamente ante Dios en este planeta y también para que te guíe a Cristo, quien es el Salvador y el Redentor. No hay otro. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Y una de las cosas que nos puede engañar o alejar de Dios es el Internet. El Internet es útil si eres una persona madura que sabe usarlo para bien y para la gloria de Dios. Pero si no es así, a través del Internet podemos ser engañados. De hecho, muchos están siendo engañados, muchos caen creyendo en todo lo que se publica. Con respecto al tema que estamos viendo ahorita, muchos son engañados con doctrinas que son herejías o que son apostasías. ¿Y por qué pasa esto? Porque solo tienen comezón de oír. ¿Qué es esto? Que les gusta oír cosas que les emocionan o que los motivan. Mucho predicador motivacional y Dios no vino a motivarnos. Él vino a salvarnos. Y todas estas cosas son cosas que Dios no prometió. La motivación, la emoción, todo esto no lo prometió Dios. Entonces están cayendo en rechazar la verdad de Dios. Todo lo que se predique o se escuche debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo da un discernimiento para identificar. Si ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, obviamente tienes al Espíritu Santo que te está dando el discernimiento para identificar. O sea, Él da la luz a las Escrituras, y si es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ha enseñado a través de la palabra, te ha guiado, en consecuencia va a traer paz interna. Entonces confirmarás que en verdad es de Dios. Pero todo es filtrado a través de las Escrituras y por el Espíritu Santo. Entonces no confundas con tomar las doctrinas cualquier doctrina que veas tú, pues no son sanas. O sea, ¿por qué? Porque no son bíblicas. Si son bíblicas, pues adelante, pero si no son, no las tomes como doctrinas sanas. Solo por el hecho de que a veces trae comodidad a nuestra vida. A veces se predican cosas que traen comodidad a nuestra vida, o solo porque es lo que queremos escuchar.
Mucha gente quiere escuchar que realmente se va a restaurar algo, que te va a caer trabajo, que te va a caer dinero, que te va a caer, te va a venir una mujer, no lo sé. Todas estas cosas queremos a veces escucharlas. Y esto obviamente son engaños. Si las enseñanzas son acomodadas a lo que queremos escuchar, pues terminaremos metidos en una trampa que nos va a llevar a un camino de perdición. Entonces, ¿cuántas personas no buscan consejo queriendo escuchar lo que desean escuchar, no? Mucha gente cuando está mal y empieza a buscar de Dios, pues empiezan a recorrer iglesias hasta escuchar lo que ellos quisieran. Y pues no es lo que ellos quisieran, sino es darles la verdad absoluta de Dios. Por ejemplo, también se menciona mucho en el internet, Dios te va a devolver lo que se te ha perdido. Si tú empiezas a venir acá, Dios te va a devolver lo que se ha perdido, ya sea tu matrimonio, ya sea tu trabajo, tu negocio, tus cosas materiales, y te va a duplicar o te va a triplicar. Y eso son mentiras. Eso son mentiras. Otros te dicen, si se te está quitando algo, es porque Dios te va a dar algo mejor, o te va a dar algo mucho más grande. O si compartes esto, te sacará de tus deudas y no te faltará el dinero y la salud. O si no miras y compartes esta foto, no serás bendecido por Dios. Puras mentiras. Esas son doctrinas erróneas de engaño, doctrinas de demonios para que te pierdas, para que no sigas la verdad absoluta de Dios. Y el Señor nos dijo que vendrán muchos en su nombre engañando, muchos predicando a Cristo, pero tergiversando el Evangelio. Y tristemente, pues muchos caen. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Recuerda que el mal no te va a mentir ampliamente. El mal sutilmente introduce una mentira en la verdad para atraparte. Él es astuto. No sé qué edad tenga, es muy, muy astuto, más astuto que cualquiera. Pero no que Dios. ¿Ok? Entonces recuerda que el mal no te va a atrapar de alguna manera con una mentira entera, sino con una verdad a medias. Otros, pues, van a engañar a la gente, pues, diciendo que la obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús no es verdad. O sea, que hay otros mediadores, que no solo es Cristo, y lo hemos escuchado muchas veces, y esto es herejía. La herejía va en contra de Dios. Otros dicen que el Espíritu Santo no es más que una fuerza, pero que no es Dios, que no es la tercera persona de la Trinidad, que solo es una fuerza, como en la Guerra de las Galaxias, la fuerza. No es cierto, es una mentira. Tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos a la palabra, al Espíritu. Muchos dicen, si vienes a Cristo, pues va a mejorar tu vida. Los problemas se van a acabar. Otra mentira, otra gran mentira. Tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos verdaderamente a la palabra y al Espíritu. No es verdad. El mundo, tienes que entender una cosa, el mundo no ama a Dios, no ama al Señor Jesús, lo vimos, lo odia. Y si tú verdaderamente ya eres un hijo de Dios, ya eres un redimido por su sangre, obviamente te va a odiar. ¿Cómo puedes creer que el mundo te va a amar? El mundo te va a aborrecer y te va a querer destruir como lo quiso hacer con el Señor y no pudo. Él dijo, yo he vencido al mundo, no tengas miedo. Va a haber aflicción, pero yo he vencido al mundo. El mundo va a aborrecernos, va a querer destruirnos. El mundo es manipulado por Satanás y es una guerra a muerte. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se gana esto? Se gana con someterse al Señor y resistir al mal, lo dice la palabra. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de resistir? ¿Cómo es esto de someterse? Pues dejando que el Señor guíe nuestra vida a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe, sujetándonos a la palabra, sujetándonos a Cristo con oración, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que el día está cerca. Y es muy importante el congregarse para conocer más a Dios. Es importante que si tú eres nuevo busques un lugar donde congregarte. Y ahorita que pues no hay oportunidad de ir a un lugar, pues al menos a través de las redes sociales. Ya después pues te integrarás a la iglesia para poder conocer más de Dios, para poder conocer más una sana doctrina, una sana enseñanza, para creer en la gracia y de veras del Señor y el conocimiento del Señor, para llenarnos del Espíritu Santo, para no ser engañados. Solo así podemos resistir al mal. El Señor pues obviamente nos da advertencias. Él dice, muchos serán engañados porque pues harán señales
harán milagros, harán sanidades, fíjense, y pues vas a creer que viene de Dios. Y hay iglesias, habrá aparte, y hay iglesias donde dicen que ha habido muchas sanidades, y mucho más que en cualquier lugar. Fíjate, este tenía sida, fue sanado, este tenía leucemia también, o sea, muchos milagros. Ahora, no digo que no sean de Dios, puede ser que sean de Dios, pero hay que tener cuidado y probar si son de Dios, probar si verdaderamente el Espíritu Santo es el que está obrando allá. Porque si son de Dios, Dios va a ser glorificado. Pero si no son de Dios, el que va a ser glorificado es el hombre que está allá y su bolsillo será rellenado. Porque mucha gente busca esos lugares donde están los milagros y le sacan el dinero a las personas. Tristemente, hay y habrá esto, dice el Señor. ¿Recuerdan al faraón? El faraón tenía oprimido al pueblo de Israel. Él tenía brujos que imitaron lo que Moisés hizo de parte de Dios. Y así hay ministros que imitan a Dios, imitan cosas de Dios. El mal eso hace. Profetizarán, harán milagros, hablarán lenguas, harán señales, más que los escogidos, dice el Señor acá. Entonces hay que tener cuidado. Si no hay una constancia en congregarnos y en llenarnos de la verdad, les aseguro que vamos a ser engañados. No podemos ni debemos bajar la guardia. Congregarse no es solamente ir o escuchar los domingos la palabra de Dios. Hay estudios entre la semana, hay actividades, hay discipulados, hay oración. Si estás en todo esto buscando el reino de Dios y su justicia, entonces estarás verdaderamente congregándote. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos sus creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el Espíritu dice claramente que van a apostatar. ¿Qué significa esto? Que muchos que estaban con nosotros se van a salir de nosotros. ¿Por qué? Porque con nosotros no hay milagros. Van a renunciar a Cristo. Porque con nosotros no hay milagros. Porque en otros lados sí hay sanidades y a lo mejor no son de Dios. Porque allá sí hablan lenguas, allá sí hay prosperidad económica, allá sí hay mucha gente y hay la gente pues está totalmente yéndose para arriba. No están como nosotros batallando, que no salimos de estos problemas. O sea, todo esto puede causar engaño. Traicionarán la fe en Cristo, desviarán la doctrina. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto va a ser la apostasía. Y la apostasía siempre ha habido, pero va a pasar esto. Va a pasar esto cada vez más intenso. Los escucharán porque van a decir: yo soy de Cristo, o yo soy Cristo. Van a decir: o yo soy un ángel, o soy un mensajero de Dios, o muchos dicen: yo soy un profeta, o el apóstol. Por eso los escucharán. Habrá muchos demonios usando al hombre o a la mujer para entorpecer las obras del Señor. Llega gente, ministros de Satanás, a querer causar divisiones a las iglesias. Y esto pasará, ¿por qué? Porque no se sujetan, porque no se enfocan en el reino de Dios y su justicia. Porque si se enfocaran y se sujetaran, aunque venga lo que venga, van a estar firmes. No van a tardar en que se vayan. Y esto sucederá, ¿por qué? Porque se baja la guardia. Sucederá, ¿por qué? Porque no se oraba ni personalmente ni congregacionalmente. A veces creemos que solo con el hecho de que yo ore, no, tenemos que orar como iglesia, tenemos que orar igual en lo privado, pero es importante todo lo que Dios nos ha mostrado que hagamos, hacerlo, porque en consecuencia, ¿qué pasa cayendo en todas estas cosas? A lo que es malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, porque ya dice acá Pablo a Timoteo que su conciencia está siendo cauterizada, y es por eso que son muy fáciles de manipular por cualquier corriente, cualquier doctrina, cualquier demonio. Muchos van a intentar quitarle importancia a la Biblia. Ya la Biblia ya no es tomada como la autoridad máxima que Dios dejó, y mucha gente lo está haciendo. Intentarán quitar el valor del sacrificio que hizo Cristo por la humanidad. Ya mucha gente lo está haciendo.
Intentarán quitar la efectividad del Espíritu Santo. Intentarán negar sus dones, su persona, su participación en la iglesia. Y tenemos que contender por esta fe. Lo dice Judas. Y el Señor dice acá, habrá guerras y rumores de guerras. O sea, hemos oído de guerras en 6,000 años de vida humana. Sobre la tierra siempre ha habido guerras. Y tal vez un poco de paz. Tal vez un poco de paz. La historia del ser humano son guerras, golpes de estado, revoluciones, padres contra hijos, hijos contra padres, divorcios, problemas contra los vecinos. Siempre hay conflictos y fricciones entre los seres humanos. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, de 1337 a 1453, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra de Vietnam en 1965 a 1975, la Guerra de los Pasteles en 1838 a 1839, la Revolución Rusa de 1917, la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991, la Guerra de los Asirios, la Guerra de los Griegos, la Guerra de los Romanos, la Guerra de los egipcios, nación contra nación. Los rumores de guerra también. Esas son guerras. Ahora, los rumores de guerra, pues hemos escuchado que Irán amenazando a Israel muchas veces con bombardearlo, Corea del Norte amenaza con destruir Corea del Sur, Estados Unidos se involucra, Rusia también apoya a Venezuela, a Irán, Turquía pues queriendo debilitar a Estados Unidos, pero todo esto es por un fin, porque quieren destruir a Israel. Esa es la finalidad, destruir a Israel. Y esto se verá porque fue profetizado en Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero este es otro tema que veremos más adelante. El Señor dice que no debemos tener miedo a estas manifestaciones. Guerras, rumores de guerras, no debemos tener miedo para esas manifestaciones. No debemos turbarnos, dice el Señor. Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice que cuando estemos ansiosos y preocupados o con temor por estas cosas que acabamos de hablar, o de hecho como hoy día estamos con temor a una pandemia que nos está afectando mundialmente, dice que depositemos en manos de Dios toda esta ansiedad, toda esta angustia, toda esta preocupación, que la depositemos en Él, todo este temor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces tenemos que conocer de la palabra. De alguna manera el Señor siempre nos va a guiar a poder estar en el centro de la voluntad, en paz con Dios, en paz con los demás. O sea, todo esto, tenemos todo el consejo divino, pero no lo buscamos allá. Hasta subimos tal vez proverbios de gente que supuestamente son muy sabios, pero a veces hasta copian de la misma Biblia. Eso es tristemente una ignorancia. Fíjense, se han inventado armas tan sofisticadas que la llaman con tecnología de punta, que son como esas que vemos en las películas, que a través de ondas destruyen las cosas, ¿no? Armamentos que podrían destruir hasta ciudades enteras en cuestión de segundos. Dice el Señor, tranquilos, no se asusten, esto pasará y aumentará. Es necesario, pero aún no es el fin, pero está cerca, hay que tener cuidado, ¿ok? Esto nos lleva a prepararnos. Si el Señor nos da un aviso de estas señales, no es para seguir durmiendo espiritualmente como una iglesia dormida. No es para tomarlo con calma. Total hay tiempo, dicen muchos. No. Él lo hizo para prepararnos, para que no nos tomen por sorpresa y perezcamos. Es importante que realmente lo tomemos de otra manera, no como el mundo acostumbra, sino que nos preparemos. Cuando los protagonistas estén juntos, en este caso pues las naciones que se unen, es porque en cualquier momento va a iniciar algo fuerte, va a iniciarse fuego. Entonces no debemos dormir, nos debemos despertar espiritualmente y la luz de Cristo nos va a alumbrar. Ahora bien, el Señor dice acá que reino contra reino, hay reinos aún en el mundo, pero yo creo que el Señor se estaba refiriendo a su reino contra el reino del mal. Y esto es una guerra espiritual como lo hemos visto en el libro de Daniel. Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, demonios con rangos. El mal manipula al hombre. Nosotros tenemos la guía de la palabra y del Espíritu Santo y nos guía a despertar, a someternos y resistir.
porque el someternos es ser obedientes, y la obediencia nos lleva a congregarnos, nos lleva a poner la atención a su palabra, nos lleva a ganar, a dirigir almas a Cristo, nos lleva a orar en todo momento de manera personal y congregacional, nos lleva a alabarlo de corazón. Cuando hacemos todo esto, despertamos como iglesia, y esas batallas las empieza a pelear Dios por nosotros. Él manda a sus ejércitos para combatir el mal. El Evangelio de Mateo nos dice que también habrá pestes, porque las guerras traen muertes, y estos muertos pues están expuestos, no tienen sepultura, y la descomposición de los cuerpos en las aguas, el aire viralmente traen enfermedades. El agua se contamina con los cuerpos y vienen múltiples enfermedades, pestes como la peste negra, la influenza española en el siglo XX, el ébola en el África, la fiebre Lassa, la malaria, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, pandemias como las que tenemos hoy. Y las guerras y estas pandemias también producen hambres, y las plagas también hacen que baje la producción de alimentos. Entonces todo esto está sucediendo. Hemos escuchado recientemente de plagas. Hemos escuchado que la pandemia es mundial, y hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que orar como iglesia, hay que orar independientemente para que el Señor nos proteja, porque sucederá, y está sucediendo en todo el mundo, y aumentará, dice el Señor. El Señor menciona que habrá terremotos en diferentes lugares, o sea que se incrementarán. Y aproximadamente 100 años atrás, pues se oía de 5 o 10 sismos por año, terremotos. En el año de 1990 se oía entre 600 terremotos. En el 2002, 1.341. 2019, 1.637, y cada vez incrementa más. Eso está sucediendo. Ha incrementado impactantemente. Hay tsunamis, terremotos, ha temblado en todo el mundo, y hasta ha temblado aquí en Mérida, Yucatán. ¿Cuándo habías escuchado eso? Entonces son las señales que están en continua afectación, y todo esto es principio de dolores, dice el versículo 8. Son las señales manifestadas que el Señor dijo, se está cumpliendo. Júzguenlo ustedes. El Señor se refería a dolores de parto cuando mencionó principio de dolores, para que podamos entenderlo. Cuando una mujer se embaraza, llega un tiempo específico en que vienen algunas contracciones. Pero conforme avanza el tiempo, las contracciones se vuelven más seguidas, más intensas. Y es lo que el Señor quería que entendiéramos como principio de dolores. La tecnología y la comunicación están por encima de todo. Véanlo. De esta manera estamos llevando el Evangelio. Cualquier cosa que pase en cualquier país, el mundo entero lo sabe. Llega inmediatamente, nos enteramos rápidamente. Todo esto de la pandemia lo hemos estado viendo a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Lo monitoreamos a través de ello. Todo lo que es noticia se manifiesta inmediatamente, los tiempos, las catástrofes, etc. Daniel 12:4 habla de estos eventos del fin. Menciona que habrá grupos de gente moviéndose de un país a otro, y realmente vemos en las noticias en el internet que gente de África se va hacia Europa, que gente de Cuba hacia Estados Unidos, que gente de Venezuela hacia México, etcétera, etcétera. Muchos correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia aumentará. Y las señales trágicas y extraordinarias, pues obviamente son como la medicina, que está muy avanzada, que hay trasplantes de corazones, trasplantes de órganos, células madres, cosas increíbles. Pero son las señales extraordinarias. Pero hay trágicas, que son como las aberraciones, porque injertan cabezas, según ahorita hasta hacen resucitaciones, y otras cosas que no agradan a Dios. Entonces vemos la economía pues en Estados Unidos, en Japón, en Rusia. Obviamente vemos cómo contrasta con el hambre de otros países. Hay un desorden económico. El entretenimiento también tiene un desorden. Todo el mundo se la pasa horas en el internet, en las redes sociales, en la televisión. Son las señales. Una nave llegó a Saturno y que encontraron un planeta de puro hielo. O sea, la ciencia aumentará, son señales. Entonces vemos las señales trágicas, señales extraordinarias y señales buenas, que debemos tenerlas como un termómetro, como un reloj de arena. Las señales buenas, pues son el Evangelio, que es predicado en todo el mundo. Y hoy día a través del internet podemos hacerlo, a través de las redes sociales, gracias a Dios. Lo vemos en nuestro estado. Hay mucho evangelismo, hay muchas iglesias,
Pero también hay mucho engaño, hay que tener cuidado. Vemos que Israel ya está regresando a casa, porque a través de la guerra de 1948 le quitaron a los jordanos y a los palestinos el dominio y fue nombrada nación. Y en el libro de Romanos capítulo 11, pues hemos estudiado que el último país en que se va a convertir a Cristo serán los judíos, y ya han sido llamados a su nación y pronto serán de Cristo. El Espíritu Santo está siendo derramado, como dice Hechos capítulo 2, versículo 16, donde Pedro citó Joel 2:28, que en los postreros tiempos derramarían el Espíritu sobre toda carne. Entonces está sucediendo, es necesario que esto pase, va a pasar. Pero recuerden, no es el fin, pero está cerca el fin. Tenemos que estar preparados. Y es necesario que nos arrepintamos, es necesario que recibamos al Espíritu Santo, es necesario la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, las cosas fuertes no las vamos a poder pasar. Necesitamos esa llenura para poder estar firmes. Porque él dijo en el versículo 9, os entregarán a los concilios y en las sinagogas y os azotarán. Delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio. Entonces, para poder pasar eso, para poder soportar esto, necesitamos estar firmes, llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Y Mateo añade que nos matarán también. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Entonces, después de la ascensión del Señor Jesús, durante el lapso de tiempo antes de su regreso, todo discípulo debe esperar todo esto, debe esperar ser perseguido también. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Vimos la persecución que hubo con los apóstoles, luego los mártires, y así sucesivamente ha sucedido hasta el día de hoy. Sigue habiendo, nuestros hermanos están siendo maltratados en China, en las cárceles, los están atormentando, les están haciendo muchas cosas malas, los golpean, les clavan unas como puntas entre los dientes y el dedo. Si no niegan a Cristo, a otros los matan, a otros los decapitan, a los niños los matan. Estamos viendo la persecución, a otros los sacan de su país, los sacan de sus casas. Y muy pobre lo que pasamos nosotros, que a veces a nuestros seres queridos nos hacen a un lado. ¿Por qué? Porque según para ellos estamos locos, estamos fanáticos. Pero eso no nos debe importar, porque eso es parte de lo que es seguir a Cristo. Tenemos que orar por ellos, orar por todos ellos. A veces tu familia se vuelve tu enemigo. Tenemos que orar y bendecirlos, dice la palabra. Entonces, tristemente, pues, habrá traidores. Igual dice el Señor que se entregarán unos a otros. De hecho, dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. O sea, si vienes de una familia, por decir, ortodoxa judía, pues te van a considerar un blasfemo y te van a querer matar por elegir al Señor Jesús. Si vienes de una familia musulmana estricta, pues obviamente vas a ser rechazado y te van a tener como muerto igual, o te van a querer matar. Si vienes de una familia de la India, de hindú, pues también vas a ser rechazado y martirizado por elegir al Señor Jesús. En China, pues obviamente está muy fuerte igual. Eres perseguido por ello. Si te sacan de tus casas, te matan. Si vienes del Sudán, podrás ser muerto, literalmente ser hecho un esclavo en el ejército musulmán. En Indonesia lo mismo. O te cambias a ellos o mueres. En Pakistán, pues igual. Entonces, va a haber persecución. Va a revelarse a través de la familia, a través de los hermanos, dentro de la iglesia igual. Y dice el Señor, engañarán a muchos, y es triste que estos falsos maestros pues tendrán discípulos que estarán desviados, y su éxito por desviar a muchos o por traicionar a otros será expuesto por el Señor. Esto debe traer a nuestras mentes que el final está cerca, pero tampoco es una señal específica de su regreso. O sea, sí está cerca, no es el fin, está cerca. ¿Okay? Entonces Mateo añade que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué estamos viendo? Que hay mucha maldad en el mundo. O sea, sin hacer nada, matan a las personas, secuestran. Bueno, aquí hasta aquí ya pasan cosas fuertes. Y pues los discípulos del Señor pues deben esperar cosas peores, porque el mundo está en contra de ellos. Entonces deben esperar pero que va a empeorar cada día más. Y lo estamos viendo, pero
tampoco es la señal específica de su regreso, porque obviamente, dice el Señor, no es el fin, aún no, pero estar preparados. Y la maldad, pues, ¿qué va a hacer? Te va a llevar a enfriar el amor. Si el corazón se enfría, todo se hará fríamente, y lo vemos hoy día. La maldad, que es la iniquidad, abunda. Y esto nos debe hacer temblar, porque esto es peor que una pandemia. Eso es peor que una pandemia. El Evangelio está en todo el mundo, no lo han podido evitar por la gracia de Dios. Él prometió que estará cerca al fin cuando estas cosas sucedan. Está cerca, porque el Evangelio está llegando a todos lados. Entonces la iglesia, ¿qué debe hacer? Tomar en serio su papel, porque Dios aseguró que va a suceder. Y cuando Dios dice algo, se cumple, como pasó en el año 70 después de Cristo. Así que no tenemos la vida comprada, somos frágiles, podemos morir en cualquier momento, y esto nos lleva a decir, wow, ya somos de Cristo, y si somos de Cristo, ¿estamos preparados? No para morir, porque nunca estamos preparados para morir, fuimos creados para vivir eternamente, pero ¿estamos preparados para que Dios nos reciba o para que nos reciba en el infierno? Porque esto que está pasando puede ser labor de parto. Tenemos el conocimiento de que una labor de parto es cuando ya está por nacer el ser. En este caso, pues está cerca el día que el Señor se presente en las nubes. Y si ha sido restaurado por la oportunidad que da Dios a través de la gracia redentora de Cristo, quien quita el pecado y sella con Dios el Espíritu Santo, pues mantente firme, no bajes la guardia, no dejes de sujetarte a Cristo, no dejes de congregarte, no te duermas espiritualmente. Las manifestaciones se están dando y el evento será como en los tiempos de Noé, dice la palabra. Y si no, ¿qué esperas para buscar de Dios? Sigue escuchando la palabra, porque por el oír la palabra de Dios viene la verdadera fe. Y es triste que hasta dice, Señor, obran las personas y están escuchando que es la oportunidad. Y hasta mencionamos los pastores, estamos para servir y no son capaces de buscar el reino de Dios. No quieren ser ayudados, el orgullo y muchas otras cosas. Prefieren las tinieblas que la luz. Entonces, es muy triste y lamentable. Tómalo en serio, es oportunidad. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y esto que estamos viendo hoy es una manera de mostrarlo. Esta pandemia es una manera de mostrarlo. Gente está muriendo a diario. Y no poquita, mucha gente. ¿Qué esperamos para buscar de Dios, para que nos enseñen el Evangelio, para que nos enseñen a cómo debemos buscar al Señor, para que el Señor tenga misericordia y nos salve de esta condenación eterna por nuestro pecado? Y aquí al final de nuestra cita dice, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, somos aborrecidos por esto. Hoy día estamos siendo aborrecidos por esto, por causa del nombre de Cristo. Pero dice el Señor que el que persevere, o sea, el que permanezca, el que siga sin bajar la guardia, el que se mantenga en la fe hasta el fin, este va a ser salvo. Es importante. El versículo 14 habla de una abominación desoladora, que significa una profanación que traerá destrucción. La veremos la próxima semana, que es cuando venga, obviamente, el anticristo. Pero eso lo veremos la próxima semana. Espero que este mensaje pues sea de bendición para ti y verdaderamente Dios toque tu corazón para que vuelvas a Dios, vengas a los pies de Cristo. Vuelvo a repetir, estoy para servirles. En el nombre de Cristo Jesús, de veras estoy para servirles. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta tu gracia y tu amor.
y